Bueno, entonces vamos a partir con esta última charla de psicología y espiritualidad y en esta oportunidad vamos a hablar de la espiritualidad desde un lenguaje musical, ¿ya? Y este tema a mí me encanta porque tiene que ver justamente con todo lo que yo realizo, que es la terapia con sonido y lo que he estado estudiando y trabajando un poco más, que tiene que ver con la relación de los sonidos eh, y específico en esta clase, en esta charla que vamos a hacer, es respecto a la espiritualidad. Entonces, bueno, tendríamos que ver cómo se definiría o algunas definiciones porque de la espiritualidad, aunque este tema da para mucho, ¿cierto? Pero aquí tenemos algunas definiciones, por ejemplo, la espiritualidad tiene muchas definiciones, pero en esencia ayuda a darle contexto a nuestras vidas. No se relacionan necesariamente con sistemas específicos de creencia, ni siquiera con rituales religiosos, no, en lugar de ello surge la conexión de uno mismo, ¿cierto? Y con los demás, del desarrollo de tu sistema de valor y búsqueda de significado de la vida. Otra definición, la espiritualidad sería un concepto más abarcativo de la religión y se correspondería con la vía esotérica de la religión, ¿ya? Es decir, el camino hacia Dios a través de los propios sentidos y la propia razón. En este sentido, espiritualidad sería sinónimo de individuación, como lo diría Jung, o de transhumanización o expansión de la conciencia. ¿Ya? Esto a mí me hace mucho sentido cuando hablábamos o estudiamos, justo ahora que estamos hablando con Karim, de cómo se llevaba a cabo la conexión espiritual de los patriarcas bíblicos. Abraham, incluso Moisés, que tenían una conexión directa con Dios, ¿cierto? Una conexión eh, espiritual, pero a través no desde lo religioso, sino desde una conexión mística, por decirlo así, en el sentido de que es una conexión directa con este ser creador, con Dios, con el universo, como lo queramos llamar. Eh, y bueno, aquí hay otra definición. Se entiende por espiritualidad una dimensión que reúne actitudes, creencias, sentimientos y prácticas que van más allá de lo estrictamente racional o material. La espiritualidad es la forma como usted encuentra significado, esperanza, alivio y paz interior en su vida. Muchas personas encuentran espiritualidad a través de la religión, otras encuentran a través de la música, el arte o una conexión con la naturaleza, otros lo encuentran con sus valores y principios, ¿ya? Entonces, esto, sobre todo esto de acá abajo, es algo que después, al final de las diapositivas, vamos a volver a retomar, porque esto, las formas en las que uno puede vivir esa espiritualidad, ¿ya? Entonces, también como hablábamos en las clases pasadas, nosotros tendríamos un yo más superficial, ¿ya? Que se relaciona con el ego cuando nos mostramos hacia un otro, mi ego, mi yo papá, mi yo pareja, mi yo hijo, mi yo amigo, mi yo profesional. Hay un yo que es un poco más profundo y hay un yo que es totalmente ya, por decirlo así, tu esencia, que Jung le llamaba el sí mismo, el self. Y ese self, esa esencia, que tendría que ver mucho más con la parte espiritual de cada individuo, estaría pulsando para que a nivel de tu yo personal se reflejase en tu yo más externo, en tu yo social, pero ojalá siempre desde la esencia, desde cuáles son tus tendencias más primarias, cuál es lo que tu alma quisiera hacer en esta vida. Por lo tanto, desde un punto de vista psicológico, la espiritualidad tendría que ver con este sentido profundo que se encuentra en niveles también profundos de la persona y que trascienden a la persona, a la estructura de personalidad y así también trascienden a la figura arquetípica que tú te puedas formar o estas máscaras que uno se pueda poner para enfrentar al mundo social o relacionarte con los otros. Otra cosa que veíamos en las clases pasadas, ¿cierto? Es que, bueno, nuestro yo está por lo general, este sería nuestro mundo psíquico en el árbol de la vida. Está una dimensión, que es la dimensión hacia, que tiene que ver con el universo material, el cuerpo, todo lo que tiene que ver con la materia. Ahí habría un alma animal, ¿cierto? Cuando nos vemos nosotros, el físico sería un alma física,
Estaríamos siempre viendo una parte de nuestra alma, pero en distintos estados. En esta dimensión, en la segunda, en el universo de Yetzirah, estarían nuestros pensamientos, pero todo nuestro mundo psíquico. Y aquí estaría nuestro yo, nuestro ego, nuestro yo social, la Tiferet, que sería un yo un poco más profundo, ¿cierto? Como un yo más genuino, pero finalmente el paso, el salto que como humanos deberíamos tratar de estar buscando o trabajando para ello sería poder ir desde este yo social al yo interno primero, pero después ir hacia Keter, que es el yo potencial, la mejor versión que uno pueda sacar de uno mismo, el mejor David que yo pueda ir generando de mí cada día, en el fondo. Y ahí ya no hay competencia, no hay como aquí en Yesod, que quizás tiene que ver con algo más de competir con un otro, porque estamos como en un yo más social. Tiene que ver más con esta de la Tiferet, que es encontrar como, bueno, qué es lo que yo quiero a nivel psíquico, tener un equilibrio interno y después, o en conjunto con ese equilibrio interno, ya tener satisfechas ciertas necesidades, un poco similar como a estas pirámides de Maslow, que uno va supliendo ciertas necesidades básicas. Cuando yo pudiese tener un cierto equilibrio interno, podría empezar a ver, bueno, ¿qué es lo que pasa ahora con mi yo potencial? Ya sé en el fondo lo bueno y lo malo, por decirlo así en términos muy básicos, pero ahora, ¿qué es lo mejor de lo bueno que yo ya sé? ¿A dónde puedo llegar yo sabiendo ya qué es lo mejor de mí mismo? ¿Cómo puedo potenciar eso? Y bueno, veíamos también que a nivel de nuestras almas, nuestra espiritualidad, ¿cierto? Nuestro mundo espiritual, que se relaciona con estos niveles superiores, con Binah, con Jokmah, con Keter, o niveles de entendimiento superior, están tratando de pulsar nuestra alma, las necesidades, como al propósito que venimos nosotros en esta tierra como almas encarnadas, desde estas tradiciones que lo plantean así, están tratando de llevar a cabo la misión a la que vinieron, a la que vinimos como almas a este mundo, ¿cierto? Pero por otro lado, tenemos también la presión o la necesidad de estar satisfaciendo nuestras necesidades biológicas, básicas, animales, del cuerpo. Y eso también está pulsando ahí. Bueno, oye, yo necesito comer, oye, yo tengo hambre, oye, yo quiero tener placer. Y por otro lado, está a nivel de nuestra Neshama, de nuestra alma, ¿cierto? Pulsando para decir, oye, ya, pues, pero acuérdate que vinimos, esta es tu misión, esta es lo que tú tienes que venir a hacer el trabajo de tu alma, entonces pon atención a esto. Y nosotros, nuestro mundo psíquico en el fondo, que tiene que ver con este nivel intermedio en el cual está de alguna forma inserto, nuestra psiqui tendría que estar, además de todos los condicionamientos y de todas las cosas que socialmente están sucediendo, tendríamos que estar o tenemos que estar lidiando entre satisfacer las necesidades o pulsiones de nuestro cuerpo, de nuestra parte física, y así también con la parte de nuestra alma, con nuestra parte más metafísica. Y entre medio de esas dos tendencias como que necesitan satisfacer o estar trabajando, estamos nosotros. Por eso de repente se ve tan complejo todo el tema psíquico, emocional, mental, porque estamos tratando de convivir con estas dos fuerzas que nos están tirando muy fuertemente, ¿ya? Entonces, como esta clase, como esta charla o clase tiene que ver con el lenguaje musical respecto a esto, justamente vamos a hacer esto. ¿Cómo se ve desde una cosmovisión, por decirlo así, desde la música, esto mismo que hemos estado hablando anteriormente, de nuestro espíritu, de nuestra psiqui, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestro actuar? En un lenguaje musical también tiene ciertos códigos, cierta lógica, y lo vamos a ver en este esquema que está aquí. En este esquema que yo me propuse hacer para de alguna manera tratar de mostrar con un lenguaje musical lo mismo que hemos estado hablando en las otras clases, y tiene que ver justamente con esto. Aquí en la columna izquierda están los distintos, por decirlo así, niveles de conciencia. ¿Ya? Al medio está
si lo relacionáramos con un lenguaje musical, o desde la música, desde las frecuencias, los sonidos, ¿cierto? Y por otro lado, desde un punto de vista también más el alma, espíritu, la, el cuerpo físico, ¿ya? Son distintos niveles de empezar a hablar lo mismo. Entonces, por ejemplo, similar a como hablábamos en lo del árbol de la vida, nosotros tenemos un mundo físico, ¿cierto? Donde nos movemos, donde nos relacionamos con los demás, donde tenemos que estar satisfaciendo esas necesidades físicas, biológicas, y eso de alguna manera es la conciencia. Cuando uno tiene una conciencia de un cuerpo físico, de un mundo material, sería la conciencia como de un músico. ¿Qué quiere decir esta conciencia de músico? Tiene que ver con un nivel de conciencia en donde está la parte física o gráfica de la música. Por ejemplo, ¿cuál es la parte manifiesta de la música? Sería, por ejemplo, una guitarra, ¿cierto? El instrumento, o un piano, lo que materializa o el vehículo a través del que se expresa la música, ¿ya? ¿Cuál es el vehículo a través del cual se expresa nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos? El cuerpo físico. Entonces, tal cual como en la música, se necesita un instrumento para traducir las vibraciones, para traducir la música. También nosotros como alma, como energías, necesitamos un cuerpo físico para poder manifestar esa energía, ¿ya? Entonces este nivel de abajo tiene que ver con eso, con el intérprete, con el músico que está tocando el instrumento, o con la persona que está apretando el botón ahí para que se muestre la música, para que el DJ, por decirlo así, o también con lo material. Tiene que haber un equipo, un parlante que pueda traducir la música para que se pueda escuchar. Y eso entonces también, por otro lado, se relaciona con el cuerpo, con la manifestación, ¿cierto? Con la materialización física, ¿ya? Tal como un instrumento musical, tal como nosotros, como desde nuestro cuerpo físico biológico. Superior a esto, superior no en el sentido de que es mejor o peor, no solamente para graficar o hacer un esquema, estaría ya no la conciencia músico, sino la conciencia de música. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en esta dimensión, conciencia música, estaría nuestro mundo psíquico, mental y emocional. Entonces, claro, en esta dimensión, a nivel de la música, nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con la teoría musical. Cuando uno quiere tocar guitarra, tiene que aprender a hacer los acordes. ¿Y qué es un acorde? Es una nota con su tercera, con su quinta. Listo. Esta es una escala de do mayor. ¿Y cuál es la diferencia con una escala de re mayor? Ah, es que tiene una alteración en el do sostenido y en el fa sostenido. Listo. Teoría musical. Estructuras que se crean para poder estructurar la música en una manera que nosotros podamos trabajar con ella. Entonces nosotros como humanos, como occidentales, porque esto lo vemos desde un punto de vista de la música occidental, tenemos un ritmo, ¿cierto? Un pulso, tenemos una melodía, ¿ya? La armonía musical, por ejemplo, ahí sería un ritmo de una persona que está cantando, eso sería el mundo melódico, y si alguien la está acompañando en guitarra o en piano, eso sería la armonía, un instrumento o algo que está acompañando armoniosamente, armónicamente, y hace que esa melodía suene bien. Y por otro lado también está la letra, todo lo que la canción pueda estar tratando de expresar, además de lo anímico que de por sí la música transmite, ¿ya? Entonces, toda esta estructura, todo este mundo, toda esta teoría que se ha creado para poder de alguna manera ordenar la música, para poder de alguna manera poder tener un cierto entendimiento de la música, códigos, ¿cierto? Eso se relacionaría con esto, con un nivel de alma. Aquí hay personas que siempre está esta disputa, bueno, se llama alma o espíritu. Aquí lo vamos a llamar alma en base a como lo habla Matías de Estéfano, que es un muchacho argentino que habla mucho de estos temas espirituales. Alma, en el sentido de que el alma o esta dimensión del mundo psíquico, emocional, mental, nos genera estructuras, ¿ya? Uno crea una creación de sistemas y patrones, ¿ya? Porque tal cual en la música nosotros vamos generando sistemas, ¿ya? Un sistema rítmico. Entonces están las negras, las blancas, que dura 4 tiempos, las negras, que son 4 tiempos,
la blanca que es un tiempo redondo, ¿cierto? La armonía musical, que una nota se organice con su tercera y su quinta, una melodía que según la escala o la tonalidad en la cual yo voy a estar trabajando va a tener ciertas alteraciones. Todo eso son estructuras que se crearon tal cual nosotros tenemos una estructura mental. Cuando hablábamos en la primera clase de que tenemos un yo, una estructura del yo, una estructura psíquica, una estructura emocional, es muy similar a la creación de estas dimensiones. Entonces también emocionalmente o mentalmente tenemos ciertos códigos, tenemos ciertas lógicas, ciertas tendencias. Entonces, por ejemplo, desde la musicoterapia o desde la sonidoterapia, todo lo que tiene que ver con lo instintivo, con lo pulsional, tiene que ver con el ritmo, con el pulso, ¿ya? Lo que te mueve. Uno se pone a escuchar una canción y se pone a bailar instintivamente, uno va a seguir el ritmo porque es algo biológico que uno tiene. El corazón tiene un ritmo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la melodía? La melodía, cuando uno se pone a cantar o sale una canción espontáneamente, esa melodía se relaciona con el mundo emocional, con las emociones. Entonces, claro, de repente hay personas que se ponen a cantar y a través del canto expresan una emoción, ¿ya? Y eso también, desde el punto de vista melódico, tiene una orden, tiene una estructura, así como si uno se pone a ver todo el trabajo que hay a través de las emociones, también uno empieza a ver ciertos patrones, cierta estructura. La armonía musical se relacionaría con el mundo psíquico, con la mente. ¿Por qué? Porque hay una estructura a la base que es una, como una red, ¿cierto? De conceptos que te hacen que en cierto contexto una emoción esté bien, todo el sistema de creencias, que el sistema de creencias es como una red armónica que de alguna manera la mente puede hacer que una emoción esté sonando bien o esté sonando mal, ¿cierto? Entonces muchas veces el mundo armónico, la guitarra, por decirlo así, o el piano que esté sonando, que se relaciona con el mundo mental, puede que esté sonando diferente al mundo emocional, a la melodía. Entonces ahí la canción, lo que se va a interpretar abajo, en la conciencia aquí, en la dimensión de abajo, va a ser algo totalmente disruptivo, entonces no armónico, por lo que se pueden empezar a generar desequilibrios en este nivel inferior, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa entonces? Eso sería nuestro mundo psíquico, nuestro mundo mental, emocional, la melodía, el ritmo, todo lo que nosotros tenemos como estructura, lo que llamamos música, por decirlo así. En un nivel superior estaría la conciencia vibracional, ¿cierto? Un mundo espiritual. Y aquí ya sería entender la música no solamente como alguien que toca un instrumento, no solamente como alguien que sabe teoría musical, que sabe hacer los acordes, que sabe ritmo, sino que tener una conciencia de que en verdad todo lo que existe, todo el ritmo, todas las melodías, toda la armonía, todo lo que existe en ese nivel responde a frecuencias. Toda la música son frecuencias, son patrones, son vibraciones. Cuando uno traduce la música, cuando uno va a grabar, por ejemplo, en un estudio de grabación, uno graba el instrumento y después se va a un computador y ahí es solo vibraciones, frecuencias, matemáticas. Entonces sería entender en este nivel espiritual, energía latente, la pluripotencialidad, sería entender como que hay una franja, ¿ya? Donde está todas las opciones que nosotros podríamos ocupar como sonidos, como frecuencias, como ritmos, pero nosotros las estructuramos en un nivel inferior, ¿ya? En este nivel de abajo de la melodía, nosotros hay muchas frecuencias, de muchos hertz, infinitas frecuencias, pero nosotros para poder entender o trabajar con esas frecuencias, las tenemos que estructurar, darle un cierto límite para decir, mira, de tal frecuencia a tal frecuencia vamos a hacer una escala y eso va a ser una escala mayor y eso se toca así. Entonces, esta pluripotencialidad que existe a nivel espiritual, nosotros lo tenemos que estructurar en sistemas. Y esos sistemas son las melodías, la armonía, ¿cierto? Lo que uno aprende. Pero uno de repente se queda como en este nivel, como que uno piensa que la música o que la vida es solamente la emoción, la mente, ¿cierto? Esto sería quedarnos solamente pensando que las respuestas van a estar netamente en nuestro mundo psíquico. Sin embargo, hay una dimensión que es
superior, por decirlo así, o más profunda en el sentido de que se estructura, se generan límites para poder entender estas frecuencias. Porque claro, necesitamos seleccionar algunas frecuencias específicas para poder hacer música. No podemos hacer música con todas las frecuencias infinitas que hay. No podemos vivir con toda la gama infinita de emociones o de pensamientos que tenemos. Tenemos que estructurarlos, ¿cierto? Para poder tener un mundo psíquico ordenado o que pueda ser funcional. También las emociones. Entonces esa sería la dimensión que está por delante, que tendría que ver con lo espiritual, con una energía que es muy vasta, pero que nosotros la vamos seleccionando partes para que puedan ser más funcionales y finalmente se puedan interpretar. Y más arriba habría una conciencia de vacío. Y ahí ya está el mundo divino, por decirlo así. Estar en la cábala que se llama el Ein Sof, el Dios, la totalidad, el universo, como uno le quiera llamar, pero ahí ya sería, en Oriente también le llama el silencio. El silencio, de alguna manera, sería también, hay distintas ramas de cómo se conceptualiza, pero sería la ausencia de sonido, la totalidad, o bien todas las frecuencias puestas, ¿ya? Y que todas las frecuencias, todas las infinitas posibilidades que hay, generarían como un silencio en base como a la totalidad de las frecuencias. Y eso tendría que ver con la totalidad, el infinito, con lo incognoscible. A ella nosotros, como con nuestra mente humana, racional, incluso acá, no podríamos conceptualizarla. Por eso, podríamos conceptualizar este mar de vibraciones que puedan existir cuando uno tiene experiencias más trascendentes, más profundas y logra ver una como una conexión, una totalidad, ¿cierto? Con uno mismo, con el universo, uno lograría poder ahondar en esta dimensión, donde están las frecuencias sonoras y darte cuenta, oye, en verdad sí, po, la melodía no es como yo necesariamente lo pienso, no es como yo lo tenía pensado, sino que es mucho más. Cuando uno tiene eso es como darse cuenta, es porque uno puede entrar justamente en estas dimensiones más profundas. Y aquí, voy a adelantar un poquito de esto, y aquí yo le había puesto esto, que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. Está esta conciencia músico, ¿ya? O lo material, lo físico, lo que se expresa, que sería, por ejemplo, como ver a una persona que está tocando el instrumento. Pensar que la música es solamente tocar el instrumento, pensar que nosotros como seres humanos solamente funcionamos, trabajamos en función a lo biológico, sería eso, y no tener un entendimiento de que, bueno, para tocar un instrumento yo tengo que estudiar la música, saber cómo se toca, qué notas son, cómo tocar esas notas, la teoría musical, tal cual. Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico responde a todo estímulos psíquicos, estímulos mentales, emocionales, ¿cierto? El músico, lo biológico, no tendría mucho sentido si es que no le damos teoría, no sabríamos tocar este instrumento si es que no le damos la teoría musical, a entender las notas, ¿cierto? Pero aún más allá también de esto que se estructura, porque esto fue algo inventado por los seres humanos, para lograr entender esto, esta conciencia vibracional, este mundo espiritual. Estas serían las frecuencias, ¿cierto? Los sonidos en una dimensión abstracta que nosotros tomamos o tratamos de darle un cierto lenguaje, una cierta lógica a todas estas frecuencias y las estructuramos acá, ¿cierto? Decimos ya, esta frecuencia tal va a ser un do, esta otra va a ser un sol, ya, y para tocar ese do y un sol se toca así en el instrumento, entonces son distintos niveles de profundidad que en la música esto se entiende de alguna manera tal cual se lo estoy comentando, y, pero de repente nos hace ese nexo como lo estamos viendo ahora, que bueno, nuestro cuerpo biológico, nuestro cuerpo mental, emocional, la psiquis, que afecta, ¿cierto?, en cómo yo voy a interpretar esto, en cómo se manifiesta físicamente, también esto más abstracto y que en el fondo justamente yo genero una partitura, pongo límites, una estructura para poder entender y abordar esto que es muy vasto. Tal cual, nuestras emociones, nosotros ponemos ciertos límites, cierta estructura mental también para poder diferenciar y definirnos a nivel mental, emocional. Y por otro lado estaría esta conciencia de vacío, este mundo divino.
que es de donde provendría todo esto y finalmente se manifestaría acá. Entonces son distintos niveles de conceptualización. Hay personas y músicos que aprenden a tocar autodidactamente, sin teoría, sin este entendimiento, y está bien, viven en esta dimensión sin solamente intuitivamente, sin estudiar mucha teoría, ¿cierto? Sin entender quizás que una nota es tal nota porque responde a tal franja de frecuencia sonora, ¿cierto? U otra persona puede vivir en esta dimensión, entender todo desde lo psíquico, lo mental, lo emocional, solo la teoría musical y toco, de ahí me quedo. O uno podría tener, bueno, está la teoría musical, pero ¿de dónde viene esta teoría musical? Y entender que hay algo más profundo desde dónde proviene todo esto. Esto se creó, no sé, Pitágoras, todas las personas que estuvieron trabajando con sonido, se dieron cuenta que, bueno, no solamente la teoría, sino que esto responde a leyes físicas universales que están implícitas en cada nota. Entonces eso es lo interesante poder verlo. Por otro lado, volviendo aquí a la diapositiva anterior, desde desde este plano superior, de esta conciencia de vacío, desde este mundo infinito, divino, vendría la intención, vendría el propósito, y ese propósito sería como el self cuando veíamos en la parte junguiana, esta parte espiritual muy profunda de una conexión con un ser o con una entidad divina. El propósito vendría desde arriba y ese propósito haría que uno empezase a generar cierta tendencia a elegir ciertas frecuencias para poder vivir un mundo psíquico en base a la tendencia que tu alma te está diciendo y que finalmente se manifestaría en algo ya más palpable. Pero eh, este propósito, esta intención vendría de los niveles superiores. Entonces, claro, de repente muchas personas tocan sin un propósito, solamente para satisfacer lo físico, pero si es que pusiésemos, eh, si estudiásemos, por ejemplo, un poco más teoría musical, si tuviésemos un entendimiento de cómo se estructura la música, podríamos quizás generar más canciones, tocar de una forma que nos generan una conexión mayor que solamente estar repitiendo dos acordes que aprendí. Entonces ese propósito, esa intención viene dado, ¿ya? Tal cual lo hemos hablado en las otras clases, desde esta dimensión más profunda, o divina, o espiritual. Entonces, justamente también, para hablar de esta dimensión, que por lo general es la que nos movemos nosotros, que tiene que ver con el mundo psíquico, mental, emocional, por lo general nuestra problemática están en esta dimensión, ¿cierto? Cuando alguien va al psicólogo es porque tiene problemas como a nivel emocional o cuestionamiento a nivel mental, psíquico, y un poco también más profundamente a nivel espiritual, que sería poder estar empezando ya a conceptualizar estos niveles más profundos. Pero cuando vemos esto de la teoría, esta dimensión vamos a hablar, la conciencia músico, el ritmo, melodía, armonía, la estructura, creación de patrones, esta dimensión, siempre aquí yo pongo esto, que una vez lo subí en el Instagram, ¿qué es esta nota? Esta nota es un mi, esta nota, porque claro, por lo general siempre se ve ya, las personas que conocen un poco más de música, de aquí, ¿qué es esto? Esto, si es que uno lo ve como tal lo estoy mostrando ahora, no es nada. No es nada. ¿Por qué? Porque yo no sé si es que esta nota acá es un mi, o acá es un mi, o en esta, o en el espacio entre medio. Yo tengo una nota sola y esta nota de por sí, yo no sé qué nombre ponerle. ¿Por qué? Porque necesito un punto de referencia. Si es que, por ejemplo, yo pongo la llave de sol, ¿ya? Como referencia, quiere decir que la segunda línea va a representar un sol. El espacio que está debajo de esa línea va a ser un fa, la línea de abajo, un mi, de así para arriba. Entonces este va a ser un sol, fa, mi. Entonces, volviendo a la imagen de atrás, si es que yo tuviese la llave de sol acá, sol, fa, mi, este sería un mi. Pero si es que yo tengo la llave aquí de fa, que es esta, quiere decir que en esta línea, el fa, el espacio sería mi, el que viene abajo re, do, si, la, sol.
Entonces, esto, si es que lo pongo una llave de fa, sería un sol, ya no sería un mi. ¿Ya? Por otro lado, si es que yo también por acá pusiese la llave de do, que eso quiere decir que la línea central va a ser un do, y voy a bajar o subir en referencia a esa nota, esta notita de acá, que es la que pusimos aquí al principio, sería un fa. Entonces yo puedo tener, en base a el punto de referencia en el cual me encuentre, una nota mi, ¿ya? Aquí, si es que pongo la llave de sol, esta nota sería un mi. Si pongo la llave de fa, la misma nota sería un sol. Y si pongo la llave de do, esta misma nota va a ser un fa. Entonces fíjense lo que pasa como a nivel de nuestra psique en esta dimensión. Estamos totalmente condicionados a patrones, a estructuras. Si es que nací en X familia, ¿ya? Yo soy este. Imagínense uno nace así, de alguna manera, con ciertas tendencias espirituales, pero fijémonos solamente en esta dimensión psíquica, emocional y mental. Yo cuando nací era de esto, pero luego vino quizás mi familia con esta llave y me propuso esta tendencia. Entonces yo, que soy esto, pluripotencialidad, ¿cierto? Puedo hacer lo que sea, mi familia puso una llave de fa y me empezó a enseñar eso, entonces yo voy a pensar que soy un sol. Pero si yo hubiese nacido quizás en otro país, en otro contexto, quizás ahí mi familia o mi contexto hubiese puesto esta llave anteriormente. Por tanto, yo, que estoy aquí sin punto de referencia alguno, hubiese aprendido que yo soy una nota fa. Entonces, hay un montón de condicionamientos, si se pueden dar cuenta aquí, que van a ir determinando cómo nos vamos a ir desarrollando nosotros. Esta estructura, eh, introducir dentro de nosotros la cultura, los patrones familiares, justamente esto. Yo podría tener aquí solamente las notas, ¿cierto? Las notas blancas, las negras, pero antes tengo la fórmula del compás, el 4-4, o la armadura, estas notitas que son como una B. Ahí es otro condicionamiento en base a esto, este otro condicionamiento. Y esta la llave también, es un condicionamiento que va a alterar en el fondo la melodía natural que pueda traer la persona. Entonces, claro, nosotros estamos siendo constantemente influenciados por nuestro contexto cultural, por nuestro contexto social, por nuestro contexto histórico, familiar, personal, y eso es lo que es esta dimensión, la conciencia musical. Toda la teoría, todas esas estructuras que me ponen la sociedad, la familia, mi contexto histórico, me determina, ¿ya? Y finalmente yo voy a interpretar en base a eso. Y eso en música se conoce muy bien, ¿ya? Continuando entonces con esto, habría que ver entonces, bueno, nosotros también relacionándolo por lo general, como nosotros nos relacionamos en esta dimensión intermedia, porque estamos, como decíamos anteriormente, con una cierta tendencia desde lo espiritual que está tratando de que manifestemos, ¿cierto?, nuestra misión, pero por otro lado está toda la parte física que también nos está tirando una tendencia para que podamos cumplir. Nosotros entre medio estamos desde nuestro punto de vista energético, ya, nuestra composición, nuestro físico, tenemos estos centros energéticos, ¿cierto? Que son los chakras. Que en el fondo nos relacionamos con estas dimensiones en nuestro mundo. Entonces estos son, de alguna manera, los chakras, ¿cierto? Que todos más o menos los conocemos. Chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los principales. Y esto está asociado a colores, a sonidos, a aromas, a elementos, pero lo que a mí me interesa mucho es la parte anímica, por decirlo así, la parte psicológica que implica un chakra. Entonces, por ejemplo, el chakra 1 está relacionado de alguna manera con el mundo material, la estabilidad, las raíces, las confianzas básicas. El chakra 2 tiene que ver con el placer, la sexualidad, el dinamismo, el bienestar. El chakra 3 tiene que ver con el yo, el ego, el autoestima, la autopercepción, la fuerza de voluntad. El chakra 4, la dimensión emocional, mundo social, diálogo, integración, exteriorización. Eso tiene que ver con el chakra 5, la comunicación. El chakra 6 tiene que ver con el mundo racional, las creencias, las estructuras mentales. Y el chakra 7 con la parte espiritual, el sí mismo o este yo trascendente. Entonces, desde la música, desde la sonidoterapia,
nosotros le asociamos a estas dimensiones ciertas notas, ¿ya? Eh, y esto por lo general uno lo entiende así, ¿cierto? Cuando uno recién lo aprende, dicen, ya, mira, el primer chakra es do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué es cuando uno ve una nota desde el punto de vista musical? Uno se pregunta siempre, bueno, pero ¿esto qué es? Por ejemplo, una nota la nota la, aquí ¿qué es? Yo tengo que tocar una nota la, por decirlo así, la nota la del piano, que sería tocar la frecuencia de la. Aquí un la, por ejemplo, sería tocar 440 Hz, y eso es un la, o bien un la sería tocar un acorde de la, porque esto también es un la. Si es que alguien me pone esto, un la, un si, yo podría tocar una nota de la en la guitarra, o un acorde de la, o la tecla la, ¿cierto? Que sería aquí tocar la tecla, tocar el acorde de la, ¿ya? O que el acorde tiene que ver con la construcción de una nota, por ejemplo el la, con su tercera y su quinta, como dice aquí abajito. Entonces sería el la, si, do, el do y el mi. La, si, do, re, mi. Entonces el la, el do y el mi hacen un acorde de la. Entonces cuando estoy hablando de los chakras, ¿de qué estoy hablando? De la nota, de la frecuencia. Estoy hablando del acorde de la, y ese acorde tiene tres notas que están jugando, por decirlo así. O estoy hablando de una tonalidad de la tonalidad o una escala, por decirlo así, eólica, que tiene que ver con tocar desde el piano la, del la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Eso también podría ser, si es que veo un la, esta canción está en la tonalidad de la, o en una tonalidad de un la eólico. Entonces la música que te digan esto, un la, o un sol, o un mi, bueno, es el acorde de fa, es la nota fa, es la tonalidad de fa. ¿A qué me estoy refiriendo? Y puede que yo me esté refiriendo a todas esas cosas. Esto, por ejemplo, eh, a ver, aquí. Si es que yo veo esto, y como vamos a hablar en esta clase del punto de vista espiritual, ¿cierto? De la espiritualidad, la dimensión a nivel de los chakras que representa la espiritualidad se asocia con este centro, con el séptimo, que a su vez, de una manera tradicional, se entiende con la nota si. ¿Ya? Entonces la nota sí tendría que ver con el sí mismo, con lo trascendente, con el self, con lo espiritual. Pero ¿qué sí? Una nota sí, un acorde de sí, o una escala, una tonalidad de sí. Entonces, por ejemplo, si es que vemos la nota sí como si fuese una nota, como la nota del piano sí, eso se puede ver, considerar en cuanto a la afinación en la cual vibra. ¿Qué tan afinado o no afinado está esta nota? Entonces, por ejemplo, como veíamos en las charlas anteriores, ahí la espiritualidad podríamos verla según los niveles de profundidad con lo que la persona vive esa espiritualidad a nivel de sus chakras. Entonces, un chakra 7, una nota así, vibrando en 440 Hz, nos va a hablar de una espiritualidad vista desde lo religioso, ¿ya? Desde el punto de vista religioso, desde lo material, desde una franja más externa o superficial. Entonces van a ser personas que, claro, que para ellos la espiritualidad o todo lo que tiene que ver con su mundo espiritual está en función a lo religioso, a ir a la iglesia, a pertenecer a alguna congregación, y desde ahí van a vivir la espiritualidad. De repente, con ciertos dogmas, con entender los textos bíblicos, por ejemplo, al pie de la letra, y no ver el punto de vista interpretativo metafórico, que era lo que estábamos hablando al principio con Karim. ¿Qué es lo que pasa si es que esa nota sí, la seguimos viendo como si tocáramos una sola nota, pim, en el piano la nota sí, pero este sí está afinado no en 440, está afinado en 432 Hz, que eso es una afinación que te genera una sensación o un estado más introspectivo, justamente. Esta nota sí, esta espiritualidad, la persona la va a vivir desde un punto de vista más gnóstico, una conexión un poco más directa con lo divino. Entonces, no necesariamente yo voy a tener que ir a la iglesia para sentir esa conexión espiritual, sino que cuando consideramos la nota sí vibrando en 432 Hz, tiene que ver con una conexión un poco más profunda y directa con esto divino, ¿ya? La
espiritualidad vista desde un punto de vista no religioso, no desde tener que ir a la iglesia o como con intermediarios, por decirlo así, sino que hay una conexión más interna y profunda con, con esta divinidad. Y finalmente, si es que yo considerara esta nota así, ya en el piano, pim, pero en una afinación solfegio, que tiene que ver con frecuencia, la relación con lo espiritual aquí es en todo sentido. Se comprende la naturalidad de nuestra esencia y su directa relación con lo divino. Entonces yo entiendo en este nivel, considerando la nota si en un tono solfegio, ya no en 440, no en 432, sino que en solfegio, que es una afinación más profunda, tendría que ver con una conexión o entender que la divinidad o Dios, por decirlo así, está en todas partes. No está en las cuatro paredes de la iglesia, está dentro de mí, pero también dentro de la persona que tengo al lado, dentro en la naturaleza, en mis pensamientos, al expresar mi emoción. Entonces ahí se tiene una concepción muy profunda y global de cómo se va a vivir la espiritualidad, ¿ya? Eso sería si consideráramos la nota así, esto como una frecuencia, como una nota nada más. ¿Qué pasa si lo viésemos como un acorde? ¿Ya? La nota si, si lo vemos desde un punto de vista de un acorde, como les decía en un principio, la nota si o cualquier nota, para hacer un acorde habría que tomar la nota principal, la tercera y la quinta. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo un si, do, re, el re es la tercera, y la quinta, si, do, re, mi, fa. El fa. Entonces el si, el re y el fa me van a hacer un acorde de si, viéndolo desde un punto de vista como uno. El si, ya, visto como una nota 1. Sin embargo, vimos esta relación de tercera y quinta, la nota si podría estar también no siendo la 1, si, do, re, mi, fa, sino que ser la tercera, por ejemplo, de otra nota. ¿Y cuál sería ahí? Por ejemplo, si yo tengo el sol, 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 la, si, sol, la, si, do, re, re. Entonces ahí el si, mi mundo espiritual, va a estar en función de tercera de otra nota. ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo pusiese, o el si, este mundo espiritual estuviese en función de quinta, en una relación de acorde. Sería, por ejemplo, ahí, mi, fa, sol, la tercera, y la quinta sería mi, fa, sol, la, si, el si. Entonces ahí estaría jugando una función de quinta. Por tanto, la nota si va a tener va a influenciar, por decirlo de alguna manera, las notas que estén en relación de sí misma en tercera y quinta, si, do, re, mi, fa, ¿ya? Y por otro lado va a recibir cierta influencia desde las notas en las que esta nota principal también trabaja o funciona. Y aquí sería desde el mi, porque el si es la quinta del mi, y desde el sol, porque el si es la tercera del sol. Mi, fa, sol, la, si, o sol, la, si, sol, la, si, do, re, la quinta. Entonces, de alguna manera, el si está en una relación con estas tres notas, hablándolo desde el punto de vista de los chakras, ¿ya? Si, do, re, mi, fa, ¿ya? Y aquí empezamos a ver los conceptos. Por tanto, si consideramos un chakra, la espiritualidad, desde el punto de vista energético, anímico, psicológico, ¿qué es lo que implica esta relación de tercera y quinta? Implica lo siguiente: mi mundo espiritual, mi mundo divino, tiene una conexión o va a influir ya en cómo yo voy a conceptualizar mi bienestar, la sexualidad, ¿ya? El autocuidado, el dinamismo, que tiene que ver con esto, con la nota re, con el chakra 2. Entonces, la espiritualidad, claro, tiene una fuerte relación o influye cuánto yo permito o no este mundo interior, profundo, mío, va a influenciar en mi creatividad, va a influenciar en el autocuidado que yo pueda tener. Si me logro comprender como un ser espiritual, como un ser trascendente, puede que yo tenga un respeto y un cuidado también hacia mí mismo, porque entiendo que tengo algo importante dentro de mí, tengo un mundo espiritual, un mundo divino,
Entonces voy a generar un autocuidado, que eso es lo que representa la nota re, el chakra 2. También la sexualidad. Cuando la sexualidad ponemos a la base la espiritualidad, se empieza a generar un vínculo muy profundo con la pareja, así también con uno mismo, de un autoconocimiento a través de la sexualidad con la espiritualidad. Y bueno, ahí surgen tantas disciplinas como el tantra y que hay una conexión desde la sexualidad, pero con un sentido profundo desde lo espiritual. Y por otro lado, la nota sí, tu mundo espiritual obviamente va a intervenir o va a afectar a tu mundo emocional. ¿Cuánto, ya? ¿Cuánto de lo que nosotros vivimos emocionalmente es una respuesta de tu yo más profundo, de tu ser espiritual? Entonces, lo que aquí estaríamos diciendo es que la nota sí, la autopercepción, este yo profundo, tiene que ver con la forma dinámica, creativa, desde la sexualidad que uno pueda tener con uno mismo y con un otro, y así también con el mundo emocional, con la emocionalidad que nos permite, ¿cierto?, que está a la base la espiritualidad. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con las notas que influyen en este sí mismo? Está por un lado la conexión con los demás, ¿ya? El mundo social, porque cuando uno está con un otro en el mundo social, uno puede empezar a generar una conexión diferente, a entender a un otro también como una parte de uno mismo. Entonces uno puede empezar a verse reflejado en un otro. Cada vez que uno conoce a un otro, en el fondo también conoce una parte de uno mismo. Entonces es muy importante eso. Y por otro lado, el diálogo, la comunicación. ¿Cuántas veces hablamos de esto, de que el verbo, de que la palabra eh, crea, crea realidades, construye realidades, ¿cierto? Eh, Cuando nos conectamos o generamos un vínculo con una persona a través del diálogo, ya sea un diálogo verbal o no verbal, de alguna manera se va a estar manifestando una relación, un vínculo. Asimismo, cuando hablamos desde nosotros mismos, desde el mí, desde este ego, que tiene una conexión, una relación de uno en un mundo social, ¿cierto? Pero también es importante esta relación o esta apertura que podría existir desde uno mismo con un ser más profundo, ¿ya? Con un entendimiento más profundo de uno mismo, que eso vendría a influenciar en el sí mismo, en tu yo profundo potencial. Entonces es importante aquí ver cómo la autopercepción que uno tiene de uno mismo, cómo la autoestima, cómo la fuerza de voluntad que uno tiene, sumado a la relación que yo pueda tener con el mundo social, ¿cierto? Con los demás, con cómo yo me comunico con mi mundo exterior o mi mundo interior, todo esto de alguna manera va a ir nutriendo también esta concepción o percepción de un yo más profundo. Entonces, esta interrelación a través de la música es que consideráramos la nota si como un acorde, ¿ya? Y finalmente, ¿qué es lo que pasa si es que consideráramos esta nota si como una escala, como una tonalidad? De aquí, este es como un punto de vista un poco más profundo que tiene que ver con cuál es la nota en el fondo que que en base a mi estructura, cómo van a resonar mis chakras, cuál va a ser la estructura, el orden, la escala, por decirlo así, con la cual van a vibrar mis chakras, dónde está situada esa nota, sí, y por otro lado, cuál es la nota que va a vibrar en mi séptimo chakra, porque claro, por lo general se enseña así, que uno vibra do, re, mi, fa, sol, la, si, desde el chakra 1 al chakra 7, pero no necesariamente. Hay personas que vibran desde la nota mi, fa, sol, la, si, do, re, desde el chakra 1. Hay otras personas que vibran desde la nota sol, la, si, do, re, mi, fa, u otras desde la nota la, si, do, re, mi, fa, sol. Entonces aquí sería interesante ver cuál es la nota que queda vibrando en el séptimo chakra, ¿ya? Eso es subjetivo, eso depende del contexto o de la tendencia personal de la persona. ¿Cuál es la nota que va a vibrar o que va a movilizar este centro? Entonces, si es que es la nota 2, que tiene que ver con el mundo material, con la confianza, van a ser personas que lo material, lo explícito, ¿cierto? Lo concreto o la sensación de estabilidad, de seguridad, va a hacer vibrar ese chakra 7.
Entonces van a ser personas que, por ejemplo, para sentir que están conectados a través de con su espiritualidad, necesitan demostraciones físicas, ir a la iglesia, o tener un rosario, o tener la foto del santito en la casa, ¿cierto? Porque su conexión espiritual está a través de símbolos externos. Si es que la nota re vibra en el chakra 7, quiere decir que la conexión tiene que, con lo espiritual, tiene una relación más desde el mundo sensorial, desde el dinamismo, desde el pasarlo bien, desde incluso la sexualidad. Entonces, personas que a través de experiencias en las cuales la están pasando muy bien, ya sea ir a acampar, ya sea estar tocando música, como veíamos en la diapositiva al principio, la conexión va a ser desde un punto de vista de pasarlo muy bien, de disfrutar. Entonces, claro, no necesariamente yo voy a tener que ir a la iglesia, sino que van a ser personas que en una experiencia natural o en una fiesta, pasándolo muy bien, van a sentir esa conexión con lo divino. Si es que la nota mi vibra en el chakra 7, van a ser personas que, por ejemplo, la conexión con lo espiritual va a ser en base a los procesos o la introspección que pueda tener ella misma por sí misma. Entonces, personas que tienen procesos meditativos eh, profundos con ellas mismas, la conexión espiritual va a ser siempre a través de ellos mismos como canal o ellas mismas como canal. Si es que la nota Fa vibra en el chakra 7, el Fa que tiene que ver con el mundo emocional, la conexión del mundo espiritual va a ser a través de lo emocional, ¿ya? De estar en una relación con pareja, o del amor con los hijos, o con las mascotas. Con esa frecuencia, con la emoción, es esa la frecuencia que va a movilizar tu mundo espiritual. Entonces, cada vez que te sientas muy conectada emocionalmente con algo o con alguien, esa emocionalidad tú la vas a sentir como una conexión muy profunda y espiritual. Si es que en la nota sol, lo mismo, la conexión va a ser a través del mundo social, con los otros, con los demás, de estar compartiendo, de estar conversando. Y ahí, cuando tú te sientas en una dinámica fluida con los demás, con tu mundo social, ahí se va a sentir la conexión espiritual. Si es que la nota la vibra en el chakra 7, tu mundo espiritual se va a ver eh, fuertemente enriquecido con todo lo que tú puedas lograr a través del intelecto, a través del entender, del estudiar, de poder tener una concepción mental, racional de la espiritualidad, o cuando tú estudies vas a sentir que hay una conexión con lo divino. Y finalmente, el chakra 7, si es que vibra la nota así, va a ser justamente con las mismas experiencias o buscar experiencias que de por sí tienen que ver ya con aspectos metafísicos, espirituales de por sí. Esto se relaciona también con la experiencia personal, porque tiene que ver con el mi sol si, en relación de acordes, pero tiene que ver con la búsqueda de la espiritualidad, justamente con experiencias que trascienden también a uno, ¿ya? No necesariamente con algo físico, con un objeto, como sería la nota do, no solamente con la parte sensorial, del bienestar, no, pueden ser todas ellas juntas, pero ver que hay algo más profundo, como un vehículo para conectar con el mundo emocional, o sea, perdón, con el mundo espiritual. Entonces, así uno podría ver cómo uno subjetivamente vive ese mundo espiritual, y por otro lado, habría que poner atención en dónde cae también, por otro lado, dónde se sitúa esta nota sí. Porque claro, la nota sí tiene que ver con el mundo espiritual, con el sí mismo, con un yo profundo, trascendente, con una energía espiritual. Y esa energía espiritual es sublime, ¿cierto? Es más elevada, por decirlo así. Nos cuesta de repente como humanos abordar esa energía espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa si esa energía espiritual, por ejemplo, se sitúa en mi chakra 4? Que mi chakra 4 tiene que ver con el mundo emocional. El chakra 4, que es el mundo emocional, si es que se sitúa ahí la nota sí, puede que yo sienta que hay una mayor exigencia, que hay una mayor demanda, como que me cuesta abordar lo emocional. ¿Por qué? Porque es la energía del sí, esta energía espiritual la que habita en ese centro. Entonces, claro, como es una energía sutil, como es una energía elevada,
a mí me va a costar o voy a ser muy exigente, siempre voy a estar sintiendo que no cumplen con mi expectativa en el fondo, tanto los otros como yo mismo. ¿Por qué? Porque hay una energía espiritual, es una energía que es más elevada, por decirlo así. Entonces nos cuesta abordarla, nos cuesta satisfacerla. ¿Qué es lo que pasa si es que la nota sí, por ejemplo, cae o se sitúa en el chakra 2, que tiene que ver con la sexualidad, con la creatividad, el dinamismo, el autocuidado? Justamente va a ser esos conceptos los que yo voy a sentir que hay una mayor demanda o como que me cuesta abordar estas temáticas. La sexualidad, el autocuidado, voy a ser quizás muy exigente y mi pareja, por ejemplo, yo voy a sentir que no me siento satisfecho porque, claro, porque yo tengo una exigencia desde la nota sí, que es como muy sublime, más superior, y la otra persona, por más que pueda que efectivamente esté dando lo mejor de sí, uno presienta o uno sienta subjetivamente que no se está dando del todo, ¿ya? Y así con todas las dimensiones. En el chakra 6, por ejemplo, que tiene que ver con lo racional, con lo mental, con la idea, nunca voy a estar conforme quizá o me va a costar sentirme conforme justamente con esa dimensión, con mis ideas, con mi creencia. Siempre voy a estar sintiendo que falta más, como no, pero tengo que prepararme más, no estoy listo, una inseguridad en cuanto a lo racional, a tu idea. ¿Por qué? Porque claro, como está esta energía sutil, espiritual, sublime, nos va a costar de alguna manera abordar esa energía. Entonces, lo importante sería lograr empezar a tener conocimientos en donde nosotros tenemos situada esta nota así, que nos está mostrando una mayor autoexigencia, una mayor dificultad para, en el fondo, bajar nuestra ansiedad y decir, bueno, mira, en verdad, como tengo esta nota así, puede que yo esté siendo demasiado exigente, por ejemplo, a nivel emocional, con mi pareja, con mi hijo. Entonces, darme cuenta de que no es que la otra persona no esté dando quizás lo mejor de sí o esté dando menos de lo que yo pienso, sino que mis expectativas son superiores en el fondo. Y cuando logramos entender dónde tenemos esa mayor dificultad, podemos también ya racionalizarlo, entenderlo y encauzar mejor esa energía. Entonces esto sería entendiendo el chakra ya no como nota, pum, ya no como acorde, como una triada, sino como una escala en cómo se puede ir organizando todos nuestros chakras en base a una escala y ver dónde se sitúa ahí la nota. Entonces, eso, queridas amigas, queridos amigos, le quería compartir en esta última charla de la espiritualidad vista desde un lenguaje musical, que este es un tema que yo he estado trabajando, que me encanta, que me gusta muchísimo, y así como se puede ver esta relación desde el punto de vista espiritual, se puede ver lo mismo desde el punto de vista emocional, donde cae la nota fa, por ejemplo, donde cae la nota la, que tiene que ver con lo racional, cuál es la interrelación que hay entre la emoción y los otros chakras, cuáles están en juego, cuáles son los niveles de profundidad con los que yo vivo mi emocionalidad, mi raciocinio, la razón, ¿cierto? Mi mundo social. Todo esto es tratar de entendernos desde un lenguaje o desde un punto de vista musical. Así que eso, queridas amigas, queridos amigos, espero que les hayan gustado, que la hayan pasado muy bien en estas 3 charlas y nada, pues agradecerle nada más por la compañía. Gracias, muy bueno, muy interesante.